¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo este equipo listo para información económica y financiera detallada, números y todo lo que hay detrás. Preciso siempre contextualizar. Hoy vamos a aclarar qué está pasando con la aeronáutica principal de Brasil, Embraer, que además tiene un brazo muy fuerte para la capacidad defensiva. Finalmente, ¿qué se acordó con la multinacional Boeing, muy interesada en hacerse de la mayoría de las acciones? López Obrador, favorito para las presidenciales mexicanas de julio, plantea claramente la esencia de su política petrolera. No queremos que regrese la entrega de nuestros recursos soberanos a multinacionales. Así que todo este proceso de licitaciones que ha llevado a cabo Peña Nieto lo vamos a revisar en caso de ser gobierno. Continúa en Europa la carrera por el Banco Central Europeo, por el BCE. El 14 de febrero la Eurocámara se reunirá con todos los candidatos antes de que el Eurogrupo designe al escogido. Y España encabeza la lista de aspiraciones. Y en nuestro momento de expediente económico revisamos a profundidad ese tratado de libre comercio que desde hace varias décadas negocian delegaciones de la Unión Europea y Mercosur, todavía infructuosamente, todavía sin éxito. Hay una fuerte puja, pero ¿qué contiene y cuáles son los puntos más polémicos y por qué? ¿Qué se ofrece de un lado y del otro? Lo revisamos en nuestro momento de análisis. Repetimos. Vistos los titulares, comencemos. Venezuela participa de la Conferencia Profesional de Minería Indaba 2018 que tiene lugar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, desde el 5 de febrero y finaliza mañana jueves 8. Es el principal encuentro del sector en Sudáfrica y esta vez se han presentado cerca de 60 proyectos. En ese sentido está una delegación del Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico encabezada por el viceministro para la Exploración e Inversión Ecominera, Franklin Ramírez. Venezuela, que tiene reservas importantes de minerales no metálicos y metálicos como oro, diamante, coltán, hierro, níquel, bauxita, carbón, granito, caliza, fel de pasto, fosfato y mármol. En su arco minero, es decir, en su territorio sur, quiere mostrar su potencial en este sector, captar inversiones y firmar alianzas de cooperación en materia técnica y formación profesional. Mantiene esta nación suramericana su política de respeto a las comunidades indígenas que habitan en las zonas con reservorios y de responsabilidad con el ecosistema y la clase trabajadora. Entre las acciones que el gobierno bolivariano ha ejecutado para potenciar esta área de la cual quiere obtener divisas está la creación en febrero de 2016 de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco a fin de promover la cadena productiva de este sector y todas las actividades conexas. El petro sigue dando pasos firmes. Una vez publicado el white paper de la primera criptomoneda respaldada en petróleo en el mundo, autoridades del país suramericano han informado recientemente que un grupo de importantes empresarios brasileños transarán con el Estado venezolano la importación de medicinas y alimentos en petro como forma de pago por el orden de $435 millones. Asimismo, el superintendente de criptoactivos de Venezuela sostuvo una reunión con representantes de las principales cajas de ahorro de los trabajadores del país para comenzar así las mesas de trabajo que buscan, por instrucción del presidente Nicolás Maduro, acoger la propuesta de los sectores laborales que desean incorporar el petro como divisa en las diferentes cajas de ahorro y así aprovechar las ventajas que ofrece esta moneda digital, que además de servir de medio de pago de bienes y servicios, se convierte en un mecanismo de recapitalización al ser incorporado como activo transable en divisas que diversifique la inversión de las cajas de ahorro de los trabajadores, genere ingreso y proteja la masa monetaria.
Bueno, y a propósito de Brasil, como no pudo morder el pastel completo, se conforma con un pedacito. Hablamos de la fabricante de aviones Boeing, que halló la forma de asociarse con la empresa brasilera de aeronáutica Embraer, nada menos que la más importante. Tal vez tengan demasiado rechazo las privatizaciones en Brasil de parte de los movimientos sociales, organizaciones populares, y considerando la baja popularidad de Michel Temer y entendiendo que entregar el control de nada menos que la columna vertebral de la producción aérea defensiva, se presenta esta privatización con unos términos diferentes, con condiciones aparentemente menos leoninas. La multinacional Boeing presentó al gobierno de Michel Temer un plan para crear una nueva compañía que sea controlada y administrada igual por la firma brasileña y que se encargue de la venta de aeronaves comerciales, ejecutivas y agrícolas. Luego está que se trata de la empresa estratégica de defensa y que si acepta que Boeing tenga mayores acciones, las decisiones defensivas de Brasil lógicamente quedarían supeditadas o subordinadas a las decisiones que adopte el Congreso de Estados Unidos. Y, abrimos comillas, si ellos mañana deciden que no es de su interés desarrollar, por ejemplo, un reactor nuclear o el ciclo completo de combustible que hace nuestra Marina, eso podría romperse si tienen el control de Embraer. Eso lo reconocía el ministro de Defensa, Roel Joekman, en un acto de conciencia y de reconocimiento de la necesidad de defender la soberanía. En 2016, Embraer despidió a 1.500 de sus 19.000 trabajadores por reducción de costes en hasta $200 millones, y este es otro tópico que agregamos ya para finalizar porque preocupa a los trabajadores este proceso de entrega, de creación de una empresa conjunta, porque podrían venir entonces nuevas cesantías forzadas. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales a desarrollarse en julio próximo, subrayó el pasado lunes que buscará evitar que el petróleo regrese a manos extranjeras y por ende se comprometía a revisar minuciosamente todos los contratos que han sido otorgados durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Así que definía o trazaba muy claramente cuál será la línea en caso de resultar ganador. La actual gerencia del presidente Enrique Peña Nieto ha adjudicado cerca de 90 contratos para la explotación de hidrocarburos por el orden de $170.000 millones. Estas licitaciones que se han abierto hacen parte de esa polémica reforma energética que aprobó Peña Nieto en el año 2013, con una clara apertura del sector, por demás soberano, por demás estratégico, digo, a capitales privados. El candidato por el partido Movimiento Regeneración Nacional acotaba sobre este proceso de licitación, sobre todo el reciente que se abrió en el Golfo de México, que esas contrataciones deben ser revisadas exhaustivamente y que no es posible que se siga permitiendo que el petróleo, que un recurso que sin duda alguna es un bien nacional, es un recurso de todos los mexicanos, vuelva a manos de empresas multinacionales que se hacen de la mayor parte de las riquezas o de los dividendos que genera la producción de del llamado oro negro. Y en Ecuador, por si había alguna duda, visto el viraje que ha dado el nuevo gobierno, el del presidente Lenín Moreno, pues no hay ningún cambio o ninguna modificación con la voluntad expresada por la gestión inmediatamente anterior de estar en la declaración OPEP Plus, que ha permitido un equilibrio de los precios del petróleo. Fíjense que ratificó Lenín Moreno, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, Mohamed Sanusi Barquindo, quien hace poco estuvo en Venezuela, que tiene o cuenta con un total respaldo a la decisión de seguir con los recortes de la oferta petrolera para seguir también recuperando los precios. El secretario general de esta organización intergubernamental sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, solicitó la asistencia de la OPEP para todo el proceso de licitación de la refinería de Manabí. Asimismo, reiteró la voluntad de continuar respaldando las gestiones de la organización y solicitaba
Asimismo, apoyo para fortalecer la formación de profesionales ecuatorianos en todo lo que tiene que ver con el área de hidrocarburos para mejorar la capacidad de análisis del mercado. El titular ecuatoriano respaldó la reducción de la oferta y añadía que ha sido esta estrategia, ha sido este mecanismo consensuado lo que ha permitido que los precios se recuperen y que por ende Ecuador, que es el productor más pequeño de la OPEP, tenga una franca recuperación en los ingresos, en esos que dependen exclusivamente de las ventas petroleras. Revisamos entonces, aprovechando que estamos hablando de la materia, ya para cerrar este primer bloque, para revisar los precios internacionales. El Brent, 66.92 dólares por barril. En el caso del West Texas intermedio, opera en 63.46 dólares por barril y la cesta OPEP se ubica en este momento en casi 65 dólares, para ser exacto, 64.83. Hagamos nuestra primera pausa en impacto económico y si le parece, a la vuelta, revisemos cómo va esa carrera por uno de los cargos más importantes del Banco Central Europeo, una de las vicepresidencias. Ya le vamos a contar, España lidera las aspiraciones. Un miembro del comité ejecutivo del Bundesbank califica al Bitcoin de ser solamente un juguete especulativo de alto riesgo y muy contaminante. Para Carl Ludwig Teil, la inversión en esta moneda digital es muy peligrosa debido a su elevado grado de especulación y su falta de respaldo que no le da un valor inherente, a diferencia de los metales preciosos. Advierte el experto que la minería de esta divisa es muy contaminante por su uso intensivo de la energía, lo que puede ser un gran obstáculo para su expansión. Como ejemplo señala que para minar bitcoins se está usando al año casi el mismo consumo energético que presenta Portugal. En los últimos días, el bitcoin se desplomó en un 20% y quedó por debajo de los 6.200 dólares por primera vez en 3 meses. China refrenará la comercialización de monedas virtuales en el exterior. El Banco Central de China anunció que endurecerá las regulaciones relativas a la participación de inversionistas nacionales en transacciones en el extranjero de ofertas iniciales de moneda y de monedas virtuales, ya que los riesgos aún son altos en el sector. Las plataformas de transacciones extranjeras de ICO, como se les conoce a las ofertas iniciales de moneda, plantean riesgos que incluyen ofertas ilegales, información falsa, fraude y esquemas piramidales, según el Banco Popular de China. Los reguladores advirtieron que los inversionistas nacionales deberían estar alerta ante los riesgos y abstenerse de participar en la especulación en las transacciones de monedas virtuales. La entidad central subrayó que China adoptará una serie de medidas para protegerse de los riesgos financieros y mantener la estabilidad. En septiembre pasado, las autoridades ordenaron la prohibición de las ICO y cerraron todos los intercambios de divisas virtuales en el país, ya que la rápida expansión de este mercado había generado preocupaciones sobre sus riesgos financieros. Y en Europa continúa la carrera por la vicepresidencia del Banco Central Europeo, del BCE. España, que les decía, lidera la lista de aspiraciones, presentó formalmente la candidatura del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, a la vicepresidencia de esta entidad financiera del bloque comunitario para sustituir a Víctor Constancio en el cargo tras más de 6 años dirigiendo la cartera de Economía en el Ejecutivo español. ¿Y qué ha dicho el ministro Luis de Guindos? Bueno, insistió este martes en la importancia de que su país regrese a la Comisión Ejecutiva del BCE en sustitución del portugués Constancio y se ha mostrado convencido de las probabilidades, dice de Guindos, elevadísimas que tiene España de lograrlo finalmente, al margen de quién sea el candidato al puesto, es decir, el candidato contendor
Aunque su elección parece segura en los medios de comunicación, en lo interno de Guindos se enfrenta a la secretaria general del Tesoro, Emma Navarro, quien es respaldada por el PSOE, y otros eurodiputados que solicitaron al Parlamento Europeo una lista de candidatos con equidad o equilibrio de género. Al tiempo que Irlanda también anunció la candidatura del gobernador del Banco Central, Philip Lane, para el próximo miércoles 14 de febrero. Probablemente se dilucide la cuestión porque la Eurocámara se reunirá con todos los candidatos antes de que el Eurogrupo designe al escogido para el puesto que tanto aspira España. En los últimos días, el BCE ha sido objeto de críticas que señalan a su presidente Mario Draghi de favorecer con sus políticas a países como Italia para la compra de activos. Bueno, y mientras el titular de Economía de España vende a como dé lugar su candidatura para regresar a la nación ibérica, a la Comisión Ejecutiva del Banco Central Europeo, revisemos detenidamente qué está ocurriendo puertas adentro y cuál será el ejemplo que podría presentar de Guindos a toda Europa. En España, en los últimos 9 años, más de 89.500 trabajadores del sector bancario han sido echados a la calle por los recortes. Y esto no se queda allí. No nos limitemos solo a decir esa cifra. Los procesos de reestructuración que se han puesto en marcha, ya sea por Bankia o por Santander, digamos, por los dos en conjunto, así como por las prejubilaciones que se esperan en otros bancos, elevarán los ajustes en más de 3.000 bajas adicionales, lo que suma un total de 95.000 trabajadores despedidos, sin su plaza de trabajo, sin un ingreso. Es decir, un tercio de toda la plantilla del sector bancario. La primera explicación a ese ajuste draconiano es la reestructuración, fruto de la quiebra de las cajas y de algunos bancos privados, que supuso una reducción del mapa bancario de 45 a 15 grupos y una consecuente reducción de empleo y oficinas. La absorción del Popular por el Santander y de Banco Mare Nostrum por Bankia darían lugar a más recortes en lo sucesivo. Mientras tanto, la banca siempre se queda con más. Lo que acá decimos, siempre gana. Al tiempo que echaba a las calles a miles de trabajadores, ganó en 2016 12.853 millones de euros. En 2017 la ganancia no fue poca. Los 6 bancos más grandes de España, entiéndase Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, ganaron 13.624 millones, 7% más que en 2016. Bueno, y los desmanes, de la banca no se quedan solo en Europa, evidentemente no se circunscriben solo a ese territorio. En nuestro continente, en la parte norte, en Estados Unidos, la Reserva Federal sancionó a Wells Fargo tras los escándalos de fraude y de cobros ilegales de intereses. Según las versiones que circulan últimamente en los medios locales, el grupo bancario estadounidense estaría sufriendo un importante descalabro en Wall Street con una caída superior a los 7 puntos porcentuales, y esto es producto de las medidas que anunció el viernes pasado la Reserva Federal de Estados Unidos cuando decidió congelar la expansión tras constatar una mala conducta generalizada y persistente, pongamos esa expresión entre comillas, luego del escándalo que se desató hace 2 años debido a la apertura de más de 3.5 millones de cuentas ficticias entre 2009 y 2016 de parte de sus empleados para cumplir con los objetivos de ventas. En octubre de 2017, Wells Fargo se vio obligado a admitir que hizo cobros indebidos a sus clientes con hipotecas por supuestamente no cumplir con los plazos establecidos para pagar, a pesar de que la demora fue provocada inmediatamente por responsabilidad del propio banco. Bueno, hagamos una ultimita pausa, chiquitita, por eso lo digo así en diminutivo, y venimos a la vuelta con nuestro expediente que nos lleva a hablar de qué va ese tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, que todavía no se firma, pero que hay varios presidentes de este lado del mundo pujando porque sí se firmen aún en condiciones leoninas y con profundo irrespeto de las asimetrías naturales que existen entre los países que componen ambos bloques. Ya venimos con eso.
semana pasada los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es decir, los países que conforman el Mercosur y que están pujando por un tratado de libre comercio con la Unión Europea, viajaron a Bruselas, Bélgica, para reunirse con las autoridades de la UE para dar un empujoncito político final a ese acuerdo de libre comercio que se negocia desde hace más de 20 años entre estos dos bloques regionales. Unos dicen que es preciso firmar ya, sobre todo de este lado del mundo. Otros ripostan que aún queda trecho por recorrer, que aún hay cuestiones que afinar, y eso sobre todo se dice del otro lado porque se están proponiendo condiciones que verdaderamente no favorecen a los países de esta región. Vamos a ver. Si bien un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea viene fraguándose desde hace mucho tiempo, hay señales de que después del referéndum que dio vía libre al Brexit y tras la asunción de Donald Trump, el bloque europeo intensificó aún más los contactos con otras regiones del mundo para lograr alternativas comerciales. Paralelamente, los nuevos vientos políticos en América Latina han propiciado un avance de las conversaciones de un acuerdo que se negocia sin éxito desde 2004. El triunfo electoral del neoliberal Mauricio Macri en Argentina, el advenimiento de Michel Temer en Brasil y el desplazamiento de Venezuela del mercado común del sur, sin dudas, dispusieron el escenario para la aceleración de un acuerdo entre el bloque europeo y Mercosur. El viejo continente vio la necesidad de no descuidar a la región y le dio dinámica a las negociaciones. Con Alemania dando el mayor impulso, España, Italia y Francia no dudaron en sumar el suyo y se apuró el paso. Sin embargo, el camino aún está plagado de trabas. Hasta hace muy poco, los negociadores argentinos no habían conseguido ni una sola concesión de los europeos, ni para granos, ni carne, ni productos regionales. La versión de una apertura de un cupo más generoso para la carne vacuna del Mercosur no pasaba de ser una excusa irreal para mantener viva la negociación. El núcleo duro europeo, encabezado por Francia, en representación de un bloque de países productores agrícolas como Irlanda, Polonia y otras 10 naciones, no estaba dispuesto a ceder nada en materia de mercados para productos agrícolas, dejando al Mercosur con pocas cartas para jugar. La insistencia de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer por anunciar con bombos y platillos un pronto acuerdo entre los bloques económicos cobró fuerza, pero fracasó. No se firmó en diciembre, como algunos esperaban, y todavía no hay señales de que pueda lograrse a finales de este mes en la cita en Asunción, pues no han sido capaces de acercar posiciones en algunos aspectos. Autos por vacas, azúcar por transporte, etanol por motores. Compensaciones de esa naturaleza se dan en el corazón de esas duras negociaciones comerciales que mantienen las delegaciones de Unión Europea y Mercosur. Como estos se mantienen en conflicto y aún traban su implementación. En la agricultura, Francia, Polonia e Irlanda son los países que más se oponen al acuerdo por presión de los sectores agrícolas que son fuertes. No quieren perder posición en sus mercados por el posible ingreso de productos del campo provenientes del Mercosur. La Unión Europea impone un límite de 600.000 toneladas de etanol. La oferta es inaceptable para el bloque suramericano. Brasil y Argentina piden que les den más cupos para poder exportar. En cuanto a las patentes, estas afectan principalmente a los laboratorios que producen medicamentos y agroquímicos. Hay diferencias con los años de exclusividad que pueden tener los productos de cada país para no perder terreno con las potenciales importaciones. Respecto a la carne, el gran diferendo sigue estando en la cuota a bajo arancel que permitirían los europeos. Si la última oferta oficial fue de 70.000 toneladas anuales, la semana pasada los europeos la subieron hasta 99.000 toneladas. Mitad carne fresca, refrigerada y mitad congelada para ser procesada en Europa. Una oferta todavía lejos de las 150.000 toneladas que exigen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El acuerdo, aunque se negocia en secreto, a puerta cerrada y se sella con letras pequeñas, como suele pasar en este tipo de casos, ya se sabe a dónde conduce. A la profundización de la pobreza, a mayor desigualdad, al fortalecimiento de políticas de privatización de servicios públicos, a la entrega de la soberanía y al agravamiento de un modelo agroindustrial que ha provocado el desplazamiento forzoso y violaciones de derechos humanos en comunidades campesinas, la apropiación de territorios legítimos, de empresas multinacionales. Todo eso preocupa a los sectores productivos, no solo de nuestra región, también de Europa, pero más acá porque históricamente ha sido así, ¿no?
la invasión, la injerencia, la apropiación de recursos que pertenecen a nuestros suelos, y ese modelo todavía se mantiene vigente en distintos países. Según un estudio del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior, un organismo que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, 186.000 empleos industriales podrían perderse nada más en Argentina. Es decir, estamos poniendo como ejemplo solo un país. También en la agricultura y en la ganadería familiar del Estado español, para mirar desde el otro lado de la acera, se verán afectadas por las importaciones de carne barata. El sindicato agrario COAC ya advierte que este acuerdo comercial UE-Mercosur tendría un impacto muy negativo sobre 20% de la producción final ganadera española y equivaldría a pérdidas de 2.700 millones de euros al año. Ese es el argumento que se esgrime desde el otro lado, porque se dice si desde los países del Mercosur se va a importar de parte de la Unión Europea productos cárnicos con precios mucho más baratos, evidentemente significará un problema de competencia para este lado del mundo. Bueno, se habla de una apertura precipitada del mercado de parte del Mercosur, una economía como la europea, para hacerse de ese acuerdo, y que esto podría tener consecuencias dramáticas en materia de empleo, en particular sobre el industrial, también en materia de seguridad alimentaria, en todo lo que tiene que ver con la soberanía, en el uso de la tierra hacia los productos de exportación como etanol y para la estabilidad financiera de la región. Se habla de asimetría y de desventajas que parece que pasan a un segundo plano para gobiernos como el de Macri, porque demuestra mucha prisa por acelerar los plazos de negociación en vista de que se avecinan tiempos electorales para Brasil y Paraguay. Esto está en veremos, todavía no se definen los puntos medulares. Seguimos pendientes desde este espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima.